buenas tardes. Y ya tenemos a todo el mundo que estaba en sala de espera. Así que buenas tardes a todos, bienvenidos a nuevamente una clase en vivo en ello. El día de hoy tenemos nuevamente a Magali Machís con nosotros, cubriendo el tema de gestión y control de proyectos. Y antes de comenzar, pues sencillamente las dos notas de todas nuestras clases, ¿no? Mantenerse siempre activos en su plataforma para que puedan después tener acceso a estas clases, que siempre son grabadas, ¿eh? Y la otra es, en caso de alguna duda durante la presentación, por favor levantar la mano a través de la aplicación de Zoom para poder recibir derecho a palabra, o pueden también hacer uso del chat para colocar su pregunta ahí. Así que Magali, bienvenida Ujú. nuevamente y adelante. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto para mí de nuevo estar por acá. Espero que, espero no aburrirlos, ¿verdad? Porque ya me van viendo más seguido. No, un gusto, de verdad. Me encanta estar acá con ustedes y espero que la clase les sea de mucho provecho. Hoy la clase es un poco más técnica, entonces van a haber bastantes conceptos. Podemos ir ya sea anotándolos o me pueden ir mencionando los conceptos conforme vayamos. Adelantamos algunas diapositivas y de ahí vemos qué tal, qué preguntas se pueden ir surgiendo. Esta es una clase de seguimiento de nuestra clase de gestión y control de proyectos. En nuestra primera clase nosotros vimos sobre qué era la metodología ágil, ¿verdad? Y cuál era la metodología de cascada. Y cuando hablábamos de metodologías ágiles y cascada, hablábamos de que la cascada teníamos muchísimo o muchísima injerencia del PMBOK o del PMI. Entonces, como ese día nos quedamos un poquito cortos de tiempo, ¿verdad? Con respecto a todo esto de la metodología, un poco más a fondo sobre el PMI y PMBOK, entonces hoy vamos a hablar un poco de eso. Vamos a conversar también sobre la gestión de riesgo, que fue uno de los temas que se trajo a colación en la clase anterior. Y además de eso, vamos a ver un poco las aristas de la gestión y control de proyectos desde el PMI. Entonces vamos a ir dando inicio para que esto lo aclaro, porque recordemos que hay distintas metodologías o distintos frameworks de gerencia de proyectos. Sin embargo, vamos a centrarnos en la última versión del PMBOK, que es la 7ª edición, que se sacó en 2021. Ya vamos a hablar un poquito sobre eso, para lo que es todo lo del PMI como tal. Entonces, vamos a ir dando inicio. Voy a darles un poquitito de información a fondo, ¿verdad? Sobre qué es el PMI. El PMI como tal es en inglés, sus siglas son Project Management Institute, y esta es una de las organizaciones líderes a nivel mundial para todos los temas, ¿verdad?, de profesionales en proyectos. Incluso hay empresas que ya no es tanta la tendencia a la hora de contratar un gerente de proyectos, pero sí sigue siendo bastante importante que las personas tengan conocimiento, ¿verdad?, cuando son profesionales en proyectos sobre lo que es PMI y también sus metodologías. Entonces, si lo vemos, el PMI es la Organización Mundial, así se llama, de hecho pueden buscarlo en internet como pmi.org, entonces van a ver toda la página, todos sus recursos. Hoy quise ponerlos acá para que así, si ustedes están interesados en ir a fondo con cualquiera de los temas o si están interesados incluso en llegar a certificarse, pueden tener ahí la información necesaria para lo mismo. Entonces, bueno, pues el PMI es una autoridad mundial en proyectos, ¿verdad? Y la idea es empoderar a personas como nosotros, como ustedes, a que podamos convertir las ideas y los proyectos en realidad bajo un marco que nos guía dentro de lo mismo. Hablábamos la vez anterior sobre los proyectos ágiles. El PMI por ahí del 2019-2020, si no estoy mal en fechas, pero por ahí de este rango, empezó a hacer lanzamiento de certificaciones en la parte ágil también. Les comento esto porque en la clase anterior hablábamos de Scrum Master y otro tipo de certificaciones, ¿verdad? Como están las de SAFe, como están las de Kanban, por la parte de proyectos ágiles. Para recordarles y hacerles un refrescamiento un poquitito de la materia, ¿verdad? Los proyectos ágiles son aquellos que se utilizan muchísimo en ingeniería de software, sin embargo, no son limitantes ni exclusivos a la misma. Dentro de lo que es la gerencia de proyectos ágiles, nosotros podemos encontrar o se puede habilitar lo que es el Scrum, lo que es el SAFe, Kanban para otro tipo de proyectos también cuando lo encontremos que es adaptable. Y ahorita vamos a ver ese tema de la adaptabilidad.
Entonces, con todo esto, conforme a lo que son los proyectos ágiles, el PMI se empezó a dar cuenta que Scrum, Safe, Kanban, llámese otras, ¿verdad? Estas son como las más conocidas, se empezaron a hacer bastante tendencia para lo que era la gestión y el control de proyectos, que incluso si ustedes van y buscan en plataformas trabajos para gestión de proyectos, muchos mencionan que es preferible si tienen conocimiento en proyectos ágiles. Entonces, el PMI se da cuenta de eso y por ahí de estos años se empieza a lanzar certificaciones ya no solamente de proyectos en cascada, que son las que, para lo que el PMI era líder solamente, sino que empieza también a hablar de proyectos ágiles. Entonces de ahí vienen 4 certificaciones, que una de ellas es el Agile Scrum Master, ¿verdad? El Agile Senior Scrum Master, tenemos el Agile Coach y el Agile Value Stream Coordinator. Todos estos son certificaciones que nos ayudan a que podamos hablar, manejar, ejecutar proyectos ágiles y todas las otras certificaciones relacionadas al PMI como PMBOK 7, que es la última edición, son las que nos ayudan a los proyectos de cascada. Entonces, les doy esta introducción porque muchas veces, si uno no ha estado mucho en el ámbito de la gerencia de proyectos, se hace un poco complejo a veces entender cuál de todas estas certificaciones me sirve, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí es importante ir al pmi.org y ahí van a poder ver entre todas las certificaciones los distintos requisitos, las horas de trabajo que se tienen, ya que la institución exige, ¿verdad? Toda esta información. ¿Por qué traigo lo del PMI aquí? No represento el PMI ni tampoco estoy haciendo oferta de nada, pero es importante que lo conozcan porque sí es de injerencia de proyectos y en el mundo profesional de los gerentes de proyectos es clave para la hora de incluso entrevistarse, entender el framework, entender la metodología y demás. Entonces, dándole seguimiento a esto, vamos a hablar sobre el PMI y el último libro o la última literatura que fue lanzada y estudiada para los exámenes. Esto quiere decir que si el día de hoy ustedes dicen, mira, me interesa, quiero presentar, tengo experiencia en proyectos, ya anteriormente tengo horas de trabajo, también tengo los PDUs, que los PDUs son horas de estudio que se deben de tener para poder presentar la certificación. Y si ustedes deciden, quiero hacer el proyecto, quiero hacer la certificación, lo que van a utilizar es el PMBOK 7, que es la 7ª edición que se lanzó en el 2021. Ahora, para uno poder desempeñarse como gerente de proyectos, no es totalmente obligatorio tener esta certificación. Tener la certificación es muy bueno, sin embargo, no es obligatorio siempre y cuando se conozca toda esta metodología y se conozca el manejo de proyectos y ustedes lo puedan demostrar, por ejemplo, en una entrevista o puedan montar proyectos, ¿verdad? De principio a fin y puedan diferenciar entre proyectos que pueden ser ágiles y no. Y eso es lo que vamos a ir viendo el día de hoy. La clase nos va a ayudar a tener un enfoque más de lo que yo necesito saber si quiero empezar en el área de gerencia de proyectos, de gestión de riesgos, o lo que necesito saber si ya estoy en esta área, pero mi desempeño no es 100% como gerente de proyectos y quisiera especializarme. Entonces, todo este conocimiento les va a ayudar tanto a nivel profesional como a nivel personal en otras cosas. Entonces, hablando sobre esto, bueno, cuando el PMBOK se dio cuenta de que las metodologías ágiles estaban siendo tendencia, también se dio cuenta de que la metodología de cascada estaba un poquitito eh, o se estaba empezando a quedar atrás. ¿Verdad? Con todos los cambios o las transformaciones que se están haciendo a nivel global, todos los cambios organizacionales, no solo de clima organizacional, sino de enfoque, de importancia, todo lo que tiene que ver con el valor como tal. Entonces empezó a identificar eso por ahí, creo que fue desde el 2017 que empezaron grupos de estudio con gerentes de proyectos. Tuve la gran oportunidad de participar en uno de los grupos de estudios en todas las organizaciones PMI que hay en cada país. Y de ahí entonces es donde empezamos nosotros a decir, bueno, el documento necesita tener un enfoque o un diseño un poco más hacia la realidad. Y de ahí es que el PMBOK en la 7ª edición, que es el último, tiró o lanzó, ¿verdad? 12 proyectos, 12 principios de la dirección de proyectos y 8 dominios de desempeño del proyecto. Entonces, cuando nosotros entendemos cuáles son esos 12 principios y empezamos a hacer un poco de alcance uno con otro, y a comprender cuáles son los dominios del desempeño del proyecto, vamos entendiendo todavía más a nivel macro la gerencia de proyectos como tal. Entonces vamos a aclarar un poquito qué son los principios y qué son los dominios de desempeño para que lo tengamos mucho más claro a la hora de que lo estamos conversando. Antes de entrar a eso, voy a recordarles un poco sobre el ciclo de vida del proyecto.
que fue lo que vimos en la clase anterior. Sin embargo, es bueno retomar esta generalidad para que así podamos hacer este matching, ¿verdad?, de los principios y los dominios. Entonces, el ciclo de vida del proyecto, como pueden recordar, tenemos en la iniciación, ¿verdad? Todo lo que es el inicio donde empezamos a decir, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí están todo este conjunto de acciones como definir de forma preliminar qué queremos. La vez anterior les daba el ejemplo de la construcción de una casa. Entonces yo les decía, ok, aunque la construcción de una casa, y bien es cierto, un compañero nos compartió la parte específica en el tema de construcción, ¿verdad? Para cualquier proyecto se puede usar esta metodología. Y ahorita van a ver la parte de adaptabilidad que me encanta porque precisamente habla de todas aquellas metodologías que también van a alimentar proyectos especiales. Entonces, en esta parte es donde definimos cuál es el framework o la metodología que vamos a usar. Definimos también qué es lo que queremos hacer. Definimos un poco sobre, ok, qué es lo que, hacia dónde vamos. Entonces ahí empezamos un poquito a definir el alcance. Es como un alcance preliminar. Entonces, de ahí nos vamos a mover a la planificación. En la planificación ya vamos a tener una definición del proyecto. Ya vamos a saber que este es el proyecto que vamos a hacer. Hasta aquí es donde queremos llegar. Ahora sí, ¿cómo es que todo este alcance que estamos conversando lo vamos a hacer ejecutarse o llegar a esa etapa de ejecución? Cuando planificamos es cuando llegamos a los sistemas que les enseñaba la vez anterior, como ClickUp o Monday.com o Jira o Azure DevOps. Son muchísimas las herramientas que hay dentro de lo que es la gestión de proyectos, unas más conocidas que otras y unas más útiles que otras dependiendo del alcance que sus proyectos tengan. Entonces, una vez que llegamos a la definición y a la planificación detallada, entonces ahora sí tenemos que empezar la ejecución. Y aquí es donde vemos todas estas tareas, ¿verdad? Y hablamos incluso del Gantt chart y la parte de que hablamos de todos, en toda esta parte de inicio y planificación vamos a definir riesgos, vamos a conversar sobre qué potencialmente nos podría detener el proyecto, vamos a hacer como una lluvia de ideas absolutamente de todo aquello que es importante para la planificación y la ejecución del proyecto. Eso es lo que vamos viendo siempre en la iniciación. Ya cuando nosotros empezamos la ejecución, como estamos conversando, entonces ya viene la parte del control, que ya esas son las etapas donde vamos a medir, vamos a supervisar, ya tienen que haber algunas métricas que nosotros hemos creado para ese proyecto, métricas llámese un porcentaje de entrega del proyecto, métricas llámese no solo el porcentaje, sino cuál es el valor que estoy entregando, y esto se acordó para este periodo. Entonces todo ese control, toda esa supervisión es la que se da en la cuarta etapa. Y la quinta etapa va a ser el cierre, que es cuando decimos el proyecto se terminó. Aquí es donde yo les comentaba que nosotros los gerentes de proyectos o los que ejecutamos proyectos fallamos bastante porque cuando se cierra es como que decimos, bueno, listo, ya está listo, lo entregamos. Y realmente no funciona de esa manera necesariamente, porque para el cierre tenemos que tener autorización formal, tenemos que tener este comentario de nuestros stakeholders, de los miembros del equipo diciendo sí, el proyecto cumplió X y X expectativa, que todo eso que cumplió es lo que se vino hablando durante la ejecución y la planificación del proyecto. Entonces, esto es como un recap, ¿verdad? De qué es el ciclo de vida del proyecto para que lo recordemos ahora que vamos a hablar de los principios y los dominios. Entonces, ahora sí, dentro de todo esto, para nosotros empezar esta iniciación, la planificación, la ejecución, todas las etapas del proyecto, nosotros tenemos que tomar en cuenta 12 principios para la ejecución. Lo que quiere decir lo que quieren decir cada uno de estos principios es que son como, llamémoslos como nuestras leyes a la hora de hacer un proyecto. Entonces, a la hora de empezar a considerar un proyecto para una ejecución formal, ¿qué vamos a hacer? Muchos de estos 12 van a aplicar o van a ser aplicables en las etapas dependiendo de lo que se necesite. Y aquí es donde nosotros empezamos con ese pensamiento no solo estratégico, sino también analítico como gerentes de proyectos. Entonces vamos a ver que el primero es la administración y la atención. Todo y cabe recalcar que antes de esta versión del Penbook que les estoy diciendo, séptima edición del 2021, estos principios no existían en el Penbook. Esto es producto de todo ese trabajo que hizo el PMI, ¿verdad? Diciendo, bueno, tenemos que ahora sí empezar a innovar porque si no, la metodología se nos va a quedar muy atrás en el tiempo. Entonces, de ahí sale la administración y la atención, que es la parte de que habla de ética, de cumplimiento, de lo que el gerente de proyectos debe hacer para que pueda cumplir con su profesión,
porque sí me gustaría también mencionarles que la certificación de gerencia de proyectos del PMI es la base que se utiliza en cualquier universidad para las maestrías e incluso los doctorados en gerencias de proyectos. Entonces, por eso es que esto es como la base o el líder, ¿verdad?, de todo lo que nosotros vamos a desarrollar a nivel de proyectos. Y de ahí, entonces, crea todo lo que es la ética y cumplimiento, como cualquier carrera profesional que hace, ¿verdad?, introducción en los colegios profesionales. Así se trabaja también la parte del PMI. Luego vamos a empezar a ver trabajo en equipo y colaboraciones. ¿Qué es lo que vamos a ver en esto? Bueno, si nos devolvemos a esta etapa, tenemos que ir pensando cuáles son los principios que aplican a cada una de las etapas. Entonces, el trabajo en equipo y colaboraciones aplica absolutamente a todas las etapas. ¿Qué es lo que quiere decir el PMI o el PMBOK con esto? Bueno, que tenemos que empezar a ver el proyecto como una parte o como un trabajo no solamente del gerente de proyectos y del interesado, es una parte de trabajo entre todos los que estamos interesados. Y de ahí esto pega al tercer punto, que son los interesados. Entonces, ahora sí, esas colaboraciones, los interesados, ya no van a ser solamente aquellos que dicen, yo quiero hacer el proyecto A. Entonces, para dar el ejemplo, demos un supuesto que el proyecto es el cambio de infraestructura en una empresa. No es solamente mi trabajo en equipo, no va a ser solamente con esa persona que me diga, mira, Maga, te contratamos como gerente de proyectos para el cambio de infraestructura. En algún momento los gerentes de proyectos trabajaban mucho en forma solitaria. Entonces hacían su proyecto, decían, esto es lo que tenemos, ¿qué les parece? Ahora lo que se está tratando, y esto es un poco de adopción en la parte ágil, es de que ese trabajo en equipo y colaboraciones sea desde etapas iniciales para que así el proyecto se cumpla en la mejor forma. Igual con los interesados. La diferencia entre el 2 y el 3, el trabajo en equipo y colaboraciones e interesados, es que interesados es lo que nosotros llamamos muy popularmente stakeholders, que son aquellas personas que están interesadas en que ese proyecto ocurra, porque las colaboraciones y el trabajo en equipo son personas o equipos de trabajo que necesitamos para la ejecución del proyecto. Hay una diferencia entre esos dos. Luego vamos al punto 4, ¿verdad? Que es parte de los principios y estamos hablando de la entrega de valor en la gerencia de proyectos. Se recuerdan que yo les mencionaba que muchos de los proyectos de cascada o una de sus, y ese es desde mi punto de vista como profesional en proyectos, una de sus debilidades era el hecho de tener que entregar exactamente lo que estaba en el plan de proyecto y medirse solamente por cada uno de sus milestones o tareas. Entonces, sí que si decía hay que entregar la tarea A para tal fecha, la tarea B para tal fecha, si yo entregaba la tarea A y la tarea B en esas fechas, mi proyecto iba perfecto. Pero eso no contaba si mi entrega A y mi entrega B tenía algún valor para los interesados. Entonces, ¿qué pasaba? Que se hacía más como un tema de seguir la estructura, ¿verdad? Y no pensar en el valor. Entonces aquí ahora se introdujo la entrega del valor en la gerencia de proyectos. Entonces cada una de las entregas, cada una de las cosas que nosotros vamos acordando tiene que tener un valor no solo para los interesados, sino también para los colaboradores y todas las personas alrededor del proyecto. Viene el punto 5, que a mí me gusta mucho en específico porque habla de ser holísticos. Entonces, dentro de los principios y dentro de lo que es la gerencia de proyectos, déjenme devolverme por acá las etapas, vemos que en esta etapa nosotros vamos a empezar como gerentes de proyectos a ser holísticos. Esto quiere decir que vamos a tener una visión integral de todo lo que puede afectar, ya no solamente es esa medición de riesgos, ¿verdad? Que sí se habla en específico de los riesgos, pero ya no es exclusiva a la medición de riesgos, sino que también ahora en el control, en el cierre, en la ejecución, nosotros vamos a pensar en todo el proyecto como tal. Vamos a pensar en todas las afectaciones que el proyecto puede tener, no solo a los colaboradores y equipos, sino a los interesados y a lo externo, y cómo el valor de cada una de estas etapas, ¿verdad? Hacia los interesados va a crear una ejecución correcta o certera. No va a ser solamente como el proyecto va en tiempo. Incluso hace muchos años, si tenemos compañeros que han trabajado en proyectos, probablemente se identifiquen con esto. Hace muchos años, cuando hacíamos entregas de proyecto, la entrega de proyecto era, este es el presupuesto, no pasamos el presupuesto, o sea, no nos subimos del presupuesto dado, entonces está perfecto. Estos son los milestones o las tareas más grandes, se entregaron en tiempo, está perfecto y eso ha sido un proyecto increíble.
pero no estábamos viendo ni el valor, ni cómo fue la ejecución, y tampoco estábamos viendo qué tan contentos estaban nuestros interesados o stakeholders, ¿verdad? En la ejecución del proyecto como tal. Entonces, de ahí es donde esta parte del pensamiento holístico y la entrega de valor de proyectos se hace clave dentro de la gerencia de proyectos. Luego tenemos el liderazgo. Hay o muchos foros que hablan, ¿verdad?, del tema de liderazgo, y lo hemos hablado en otras clases. Para ser el líder, no necesariamente tenemos que ser esa persona a la que le reporta gente, no tenemos que tener subalternos, ¿verdad? No, no es necesario que haya una jerarquía. Cuando uno es el líder, puede ser el líder con la forma de trabajo, con la forma en la que interactúa con los demás, con la forma en que agarra los datos y los procesa, por ejemplo. Hay muchas formas de poder mostrar el liderazgo. Dentro de la gerencia de proyectos, para poder ser un gerente de proyectos muy exitoso, tenemos que tener un liderazgo muy fuerte. Cuando me refiero fuerte, me refiero a un conocimiento bastante amplio sobre liderazgo, para poder liderar sin tener ningún tipo, es liderar sin tener una influencia directa de que si no hacemos esto, como soy tu jefe, te voy a despedir, por ejemplo. Entonces, no hay, esa influencia no existe. El liderazgo del gerente de proyectos es un liderazgo en continuo, en conjunto con todos los demás, porque no hay un tema jerárquico, al menos en sistema, ¿verdad? Generalmente así es como funciona. Entonces, el liderazgo viene a ser una parte muy importante. Luego vamos al punto 7. Y el punto 7 nos habla de tailoring, o sea, nosotros tenemos que adaptar y buscar cómo todo esto va a ser aplicable para el proyecto que estoy manejando. Llámese construcción, llámese un proyecto a nivel de tecnologías médicas, llámese proyectos a nivel ágil. Entonces, ¿cómo puedo hacer este tailoring de todo lo que tengo aquí para que este proyecto me funcione? ¿Qué me funciona y qué no me funciona de la metodología? Y luego, por supuesto, la parte de calidad. No hacer entregas por entregar, sino que sean entregas con calidad. Y la parte de la complejidad, nosotros estudiar qué tan complejo es un proyecto, porque de ahí vamos a tener un producto, o vamos a tener, más bien no un producto, sino que la complejidad va a ser un input, va a ser una entrada en el proceso para saber cuál es la metodología que nosotros queremos usar. Entonces, si yo tengo un proyecto que es muy complejo, que es un proyecto de matriz, muy difícilmente yo pueda solo utilizar la metodología ágil. ¿Por qué? Porque si es un proyecto complejo de matriz donde tengo distintos equipos trabajando y probablemente los otros equipos no hacen un Scrum of Scrums o no hacen un daily, entonces vamos a tener ciertos detalles que nos van a limitar quizás en la implementación, ¿verdad?, de ciertas metodologías. Luego la parte del riesgo, que en esta nos vamos a enfocar un poco más el día de hoy, ¿verdad?, que es la evaluación del riesgo, la gestión del riesgo como tal. La adaptabilidad y la resiliencia quiere decir que dentro del proyecto, ¿qué tanto puedo yo adaptar este proyecto para que sea exitoso? Entonces, si ustedes ven, unas van con otras. En cada una de las etapas hay una fuerza más marcada, ¿verdad? Cuando hablamos de, por ejemplo, riesgo, probablemente vamos a tener más marcadas algunos de estos principios, y eso lo vamos a ver en un momento. Pero la adaptabilidad y la resiliencia nos va a decir a nosotros qué tanto podemos adaptar este proyecto para que sea exitoso y no se detenga. Un ejemplo, ¿qué tanto puedo adaptarme yo? Y voy a tomar de nuevo el proyecto de construcción, que es bastante complejo. Si hay lluvias, si yo sabía que esta casa se iba a construir durante los meses de septiembre a diciembre, que en Costa Rica, por ejemplo, hay bastante clima lluvioso y muy, bueno, acá nunca hay un clima certero en los pronósticos, pero es bastante lluvioso en lo general octubre. Entonces, ¿qué pasa? Si yo empiezo la construcción en septiembre, yo no voy a venir y decirle a mi cliente, mira, no vamos a construir porque en octubre llueve. Sí vamos a traerlo como un riesgo, vamos a contemplarlo, pero nos vamos a adaptar. Entonces, ¿qué nos vamos a adaptar? Vamos a decir, ok, ¿qué es lo que podemos hacer para que el proyecto siga corriendo? Pero es importante que sepamos que octubre vamos a tener que seguir ciertas actividades o ciertos cambios porque está lloviendo. No podemos trabajar en exteriores, por ejemplo, o podemos hacerlo en la mañana. Entonces, habría que ver cuál es la adaptabilidad, ¿verdad?, en cada uno de nuestros proyectos. Y la resiliencia es cuando ya, es como cuando uno dice, ¿verdad? Ya se me derramó el vaso de agua, ¿ahora qué hago? Entonces, es tener ese plan de, ok, no lo contemplé, no hice esto, ¿ahora qué? ¿Cómo hago para levantar el proyecto que siga su camino
y lograr que sea exitoso. Y de ahí, pues el cambio. La gerencia del cambio, que hoy no vamos a hablar en detalle de la gerencia del cambio, es una de las cosas muy importantes que no solamente nos enseñan a nivel profesional, sino también a nivel personal, porque es el cómo nos adaptamos. En un mundo como el que tenemos el día de hoy, estamos en constante cambio de lo que tenemos en la mañana a la tarde. Entonces, la gerencia del cambio es bastante importante todavía para no solamente el manejo de equipos, sino para el manejo de proyectos como tal. Voy a detenerme acá para, ya vamos a seguir, para no, ¿verdad? No tenerlos así como solamente con teoría. Díganme, por favor, si tienen alguna duda, si todos vamos claros. Veo que no hay preguntas en el chat. Y qué dicha, don Fabio, me alegra que la clase esté siendo útil, de verdad que me complace. Y qué bonito lo del doctorado. Entonces, si tienen preguntas, ustedes me hacen saber. Dígame, doña Silvia. Estás en silencio. No sé si pueden quitarle por ahí el silencio. Ah, yo puedo Sí, hacerlo. adelante, Silvia, por Ahí favor. está. Todavía está en silencio. Sí, Silvia, tiene que, tiene que desbloquear el micrófono, por favor, para que la podamos escuchar. Ya. Ahorita sí, adelante. Ahora sí. Ah, gracias. Buenas tardes a todos los compañeros. Buenas Esto, tardes. gracias. Esto desde San Juan, Puerto Rico. Eh, yo quisiera, todos estos contenidos que usted nos está explicando y están en el libro que usted señala al principio. Sí, sí, doña Silvia. De hecho, usted puede buscarlo ahí, lo va a encontrar mucho más completo. El libro tiene como 400 páginas Jesús en María. cada uno de los temas. Sí, es un poquito Bien. largo, Sí, no, pero es una fuente de referencia importante y claro. actualizada. Sí, Esa- por supuesto. Y otra cosa, usted nos enviaría esta presentación que usted está haciendo. ¿Es Sí, posible? claro, la universidad se las hace llegar. De hecho, creo que después de la clase, o no sé si me ayuda el compañero. Así es, Magali. Todas las presentaciones son enviadas a los correos de los estudiantes en los próximos días, una vez que se culmine la clase. Y como indiqué justamente al inicio, todas las clases están siendo grabadas. Así que después, en los próximos días, a través de su plataforma, va a también poder tener acceso a ella para justamente repasar cualquier punto que quiera justamente reafirmar. Muy bien, muchísimas gracias. Con todo gusto, con todo gusto. Cualquier pregunta, pues bienvenidas sean. Me encanta que puedan participar porque así también uno no se queda con dudas, ¿verdad? Listo, perfecto. Entonces, ya vimos los 12 principios de la ejecución. Entonces, yo generalmente trato de hacerles un poquitito que me devuelvo porque esta metodología, cuando se va avanzando en el tema, se va haciendo un poquito enredada, tal vez es la palabra que quiero decir, o compleja, ¿verdad? Si no nos devolvemos a ciertos términos que nosotros vamos aprendiendo. Entonces, estos 12 principios los vamos a adaptar a todo lo que es el ciclo de vida del proyecto, que tiene las 5 fases que hablamos anteriormente, que son la de iniciación, planificación, ejecución, control y cierre. ¿Ok? Entonces vamos a venirnos por acá y vamos a hablar de los dominios de desempeño. Entonces, estos 8 dominios de desempeño lo que me van a decir a mí es qué tal o cómo estamos manejando el proyecto dentro de las distintas áreas. Entonces, tenemos los stakeholders o interesados, cualquiera de las dos formas de llamarlo es correcto. Tenemos al equipo, tenemos que recordar que el equipo no incluye a los interesados, por eso están aparte. El equipo van a ser todas aquellas personas con las que vamos a colaborar en el proceso, ¿verdad?, en el que necesitamos implementar o ejecutar un proyecto en específico. Luego de eso vamos a tener un enfoque de desarrollo y ciclo de vida. ¿Por qué? El enfoque de desarrollo y ciclo de vida lo que me va a decir a mí es que necesitamos trabajar en el desarrollo del proyecto, ¿verdad? Pero no solamente quedarnos ahí. Hay un tema todo de cómo es que el ciclo de vida del proyecto se llega a cumplir
y cómo es que es exitoso ese cumplimiento. Entonces, en el enfoque de desarrollo y el ciclo de vida, lo que vamos a hacer es darle muchísimo valor a las etapas del proyecto, entender en qué etapa del proyecto estamos. Muchas veces no lo dejamos, ¿verdad? Pues lo dejamos como de lado un poquito las etapas y después empezamos a pasarnos, ¿verdad? Todas las cosas que tienen que ver con las métricas, que se está cumpliendo, que no, y nos concentramos en decir, el proyecto va a tiempo, sí, se hizo esta línea. Entonces yo creo que es muy importante, ¿verdad? Que nosotros podamos definir cuál es el ciclo de vida, cuál es el enfoque en el desarrollo que se está dando. Por supuesto, la planificación. Y a mí me gustó muchísimo que agregaran en los 8 dominios la planificación. La razón por la que a mí me gustó en específico es porque al menos con los gerentes de proyectos que yo he trabajado, ¿verdad? E incluso yo haciendo ejecución de proyectos, muchas veces en la planificación puede que lo hagamos un poquito a la ligera. Entonces decimos, sí, quiere esto. Bueno, ok, vamos a hacer esto, esto y esto. Y de pronto ya el interesado dice, sí, eso es lo que quiero. Ya no hay más preguntas adicionales y entonces a veces eso desemboca a problemas. ¿Por qué? Porque es como cuando estamos haciendo una investigación. Y aquí sí voy a hablar de una investigación, por ejemplo, o de cualquier tipo. Iba a traer una investigación tal vez de nivel de criminalística, pero cuando hacemos una investigación y estamos en nuestra primera parte, no hacemos todas las preguntas necesarias. Muchas veces, ya sea el gerente de proyectos está en distintas áreas, distintos tipos de proyectos. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que genera esto? Que hay un poco de vergüenza a veces de preguntar, ¿qué significa esto? ¿Qué es aquello? ¿Por qué vamos a hacer esto? Y ahí viene la complejidad del gerente de proyectos, porque los equipos probablemente saben todos de qué están hablando y el gerente de proyectos llega dentro de un proyecto que tal vez no conoce mucho las particularidades, pero entonces ahí se salta un poquito la fase de planificación por un tema meramente de la parte, hay 3 áreas, ¿verdad? La gente, los procesos y las herramientas, por una parte de gente, o sea, porque no queremos tal vez pasar como que no sabemos de la información, no hacemos las preguntas necesarias y qué ocurre cuando llegamos a etapas más adelantadas de una investigación, por ejemplo, o de una planificación, nos brincamos cosas. Y entonces es cuando llegan los problemas, porque ¿qué pasó? No lo pensamos. Al inicio del proyecto no pensamos en esto, no pensamos en aquello, y de ahí es donde tenemos que empezar a trabajar un poco más en la planificación. Luego el trabajo del proyecto como tal, que es la calidad, ¿verdad? En todo lo que es el trabajo que se va dando, la entrega del proyecto, la medición y la incertidumbre, que esa ya sería la parte de las métricas como tal. Entonces vamos a movernos para la siguiente diapositiva. Permítanme para ver por acá si tenemos preguntas. Qué dicha que pudieron ver el libro, ahí vi el link, que es el libro como tal o es un resumen. Si no me lo pueden escribir por ahí. Muchísimas Tenemos gracias. a Juan Tejada, Magali. Sí, claro. Sí, señor Juan Tejada, adelante, por favor. Ok, soy Juan Tejeda de República Dominicana. Mucho Nosotros gusto, Juan. manejamos un proyecto y a veces la parte de los recursos humanos, por ejemplo, donde entra el ambiente político se nos hace un poco difícil, porque a veces tú puedes contar con algunos recursos, pero ¿qué ocurre? Y a veces tú quieres delinear responsabilidades, pero a veces a uno se le caen porque a veces esa persona que fue ahí por un partido político o está representando a alguien ahí, es el caso, por ejemplo, que nos ocurre a nosotros. Entonces, esta parte todavía, esta cultura de que, bueno, a mí me puso tal político, a veces eso como que ellos entienden que cuando tú quieres delinear algún tipo de trabajo y darle responsabilidades, como que entonces ellos no lo asumen contando, o sea, no se empoderan, entendiendo que si sale bien o no, a ellos no les va a pasar nada porque, bueno, están garantizados porque lo puso el gobernador o lo puso el Sí. diputado o lo puso. Entonces, eso es un problema que nosotros tenemos, por lo menos en esta parte del mundo, que aquí la política es muy, o sea, Sí. penetra mucho, tiene mucho poder de incidencia. Entonces, a veces hay proyectos que no se dan con éxito precisamente porque estos elementos están permeando la gerencia. Sí, Gracias. muchas gracias. Gracias, don Juan. Ahí hay 2 temas muy importantes en los temas de proyectos de interés público o en la parte pública. Uno es la voluntad política,
porque yo creo que se debería de agregar como parte de un riesgo inminente en todos los proyectos que tienen que ver con el sector público, porque sí vamos a tener bloqueadores, ¿verdad? O paredes en algunas de las cosas que se van a ejecutar. Y muchas veces por intereses políticos o por no ayudar, a veces tal vez hay un proyecto por medio que es para el bienestar de la sociedad, pero si lo trae alguien de un distinto partido, pues no se le pone mucha atención. Entonces yo creo que eso es parte de un riesgo bastante grande en el tema del sector público. Y es un riesgo inminente y no se puede eliminar, es un riesgo que está ahí y pues hay que trabajar a lo que se va uno acomodando y adaptando, ¿verdad? Dentro del proyecto. Y la segunda parte, sí hay toda una sección de lo que es la gerencia de proyectos en el sector público, bueno, más tal vez como relacionado en licitaciones, que, ¿verdad? Va mucho en proyectos, que trae algunos temas un poquitito distintos, siempre aplicado, ¿verdad? En lo que es la metodología, pero sí cambia en el tema de riesgos, tiempos, aprobaciones y todo este tipo de cosas. Entonces ahí mi recomendación, ¿verdad? Sería como tomar de acá lo que se puede ir aplicando teniendo en mente ese riesgo inminente, ¿verdad? Del tema de la voluntad política. Gracias, Juan. Listo. Eh, Y por... sí, Ajá. Magali, y teníamos justamente una pregunta en chat del señor Pepe Máximo Ríos, quien nos pregunta en qué difiere la gestión del gerente de proyectos de avanzada tecnología del gerente convencional en una industria. Sí, claro. Cuando hablamos de avanzada tecnología, sí estamos hablando de tecnología de la información, porque hay si es tecnología como computación, ¿verdad? Información, o si es otro tipo de tecnología. Y si no, pues puedo dar la respuesta a nivel general. Voy a esperar a ver si lo ponen en el chat. Ok, voy a darla a nivel general, asumiendo que son tecnologías de la información. Bueno, la diferencia en temas de metodología, no hay gran diferencia. Tal vez por ahí sería mucho que en lo que es tecnología de la información, desarrollo de software, todo lo que tiene que ver con tecnología como tal, se utiliza muchísimo la parte de proyecto ágil. Entonces eso se va haciendo mucho más tendencia. Y en la industria convencional se utiliza muchísimo más la metodología de cascada, ¿verdad? Ahora, no quiere decir que si un proyecto de tecnología está utilizando, ¿verdad? Un proyecto de cascada está mal, porque ninguna de las dos está mal para ninguno de los aspectos, pero difiere un poquito en la aplicación y en la adaptabilidad. Entonces va a tener que adaptar este proyecto de tecnología de información a lo que necesite dentro del PMI y viceversa. Entonces creo que difiere más como en metodología y conocimiento de la tecnología, porque a nivel de tecnologías de información hay tanta variedad de proyectos que generalmente sí se ocupa un conocimiento a nivel técnico, ¿verdad? De lo que se habla. Si es de la infraestructura Microsoft, algo relacionado a Azure o a redes de esa estructura, o si es de la infraestructura AWS, o si estamos hablando de Google Cloud, entonces sí se necesita un poquito de conocimiento o un conocimiento moderado dependiendo de la complejidad del proyecto. Entonces un gerente de proyectos de tecnologías, perdón, de industrias convencionales, tal vez no podría adaptarse tan fácilmente a uno de tecnologías de la información. Esas serían como las dos cositas en las que difiere, la metodología y la adaptación que hay en el conocimiento, ¿verdad? Tecnológico. ¿Ok? Espero haberte respondido a la pregunta. Listo, entonces vamos a continuar. Entonces vamos a ver un poquitito, ¿verdad? ¿Para qué sirven los principios, los dominios, perdón? Los dominios nos van a servir a nosotros en tres grandes formas. La primera, para ponerlos en aplicación a lo que es el tema de personas. Después al tema de lo que son los principios. ¿Se recuerdan que anteriormente hablábamos de los 12 principios, verdad? Y cuando nos devolvemos acá, en los 12 principios, y voy a hacer lo que les digo que me gusta. ¡Ay, no se me vaya el resto! Santísima. Espérenme un momentito. Listo. En los 12 principios, acá, estamos viendo, ¿verdad? Desde la administración, atención, vamos a hacer todo el repaso en nuestras cabezas, ¿verdad? El trabajo en equipo, interesados, el riesgo, adaptabilidad. Y entonces ahora nos vamos a ir a los dominios. Nos dice que los dominios nos van a ayudar en los principios y en la parte del entorno empresarial y organizacional. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, pues esos 8 dominios van a constituir el desempeño del proyecto. Estos dominios nos van a decir, ok, bajo cada dominio, en los 12 principios que están, ¿cómo es que este desempeño, cómo es que este proyecto está siendo
un proyecto útil, un proyecto que está realmente generando un valor con un resultado efectivo. Entonces, de ahí es donde viene toda esta correlación que a la hora de hacer un proyecto, incluso se puede convertir en algo bastante complejo, pero cuando se da o cuando ya uno tiene más práctica, entonces se hace todo este match o todo este equilibrio entre una y otra para darse cuenta cuál aplica a cuál. Entonces, todo esto que estamos hablando es un proceso de adaptación que los gerentes de proyectos han ido o hemos ido, y no solamente eso, sino también ya a la hora de la práctica tenemos que irnos adaptando o sensibilizando con el enfoque que tiene el proyecto, cuál es la gobernanza, llámese gobernanza, cuáles son las reuniones que se van a tener, cuáles son los rituales que se van a seguir y el proceso de dirección de proyectos como tal, para que así los principios que tenemos ya contemplados anteriormente se apliquen o se utilicen realmente en la dirección de proyectos para que los valores, la cultura organizacional, la parte del cambio, la parte de las personas no se vean afectados de una manera negativa, sino más bien de una manera positiva o ¿verdad? En casos en los que no es tan posible que sea de una manera positiva, pues al menos que haya una adaptabilidad al cambio de parte de los receptores del resultado del proyecto como tal. Entonces, ahora sí vamos a brincar entre estos, vamos a irnos por acá. Me voy a devolver nuevamente y vemos por acá que tenemos los dominios. Dentro de los dominios estamos viendo que ahí no dice nada de riesgo explícitamente. Sí habla de la incertidumbre. Sin embargo, ahorita vamos a conversar sobre eso, pero en los principios sí habla del riesgo. Entonces, en la clase lo que vamos a hacer es un poquitito como de cascadear el riesgo, hablar un poco sobre uno de los principios de ejecución de proyectos. Entonces, dentro de esto tenemos en administración del riesgo la definición textual. Entonces, esta sí la voy a leer por acá. Me gustaría que la tengan de forma textual. Incluso si hacen el examen del PMBOK, tiene que ser de manera textual. Entonces, tenemos que es un evento o condición incierta que si se produce, tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos de un proyecto. Entonces, tenemos que irnos para atrás y ver cuáles son los objetivos de mi proyecto. ¿Qué pasa si esto se produce? ¿Ok? Entonces, ya cuando nosotros sabemos que se produce, deja de ser un riesgo y ya se convierte en un problema. Entonces, de ahí la gestión de riesgos, que también es conocida como risk management en el tema de inglés, pero generalmente pueden escuchar en la industria, ¿verdad? Hispanohablante, como en las demás, se habla mucho de risk management. Entonces, esa sería esa práctica o esto que nos ayuda a nosotros a identificar, a analizar y a responder, ¿verdad? De una manera proactiva a todos los riesgos potenciales que hay en un proyecto. Entonces, acá incluso este tipo de metodologías y otros nombres de metodologías las utilizan mucho en temas de seguros, en temas bancarios, porque todo ese análisis de riesgo es estándar. Metodologías que pueden cambiar un poco de una a otra, pero siempre siguiendo, ¿verdad? Bajo una misma línea de análisis de riesgo. Entonces, esto que vemos acá es la administración del riesgo como tal. Esto es lo que nos dice a nosotros, ok, entre los proyectos, entre todas esas fases que tiene el proyecto que hablamos, hay 12 principios. Dentro de esos principios, uno de ellos es el manejo del riesgo, o bueno, el riesgo. Y dentro del riesgo vamos a ver la administración del riesgo. Cómo nosotros vamos a tratar de que el riesgo sea lo menos dañino posible si se convierte en un problema. O sea, ¿qué voy a hacer? Se convirtió en un problema y cómo lo voy a manejar. Esa es la administración del riesgo. La gestión del riesgo, que es distinto, vamos a ver qué es la reducción del riesgo, ¿verdad? Y entonces acá lo que estamos viendo es la intervención dirigida para que nosotros podamos disminuir las consecuencias o las condiciones, no las consecuencias, sino las condiciones existentes, ¿verdad? Que podrían hacer que ese riesgo explote. Entonces aquí vemos mucho la parte de la mitigación del riesgo. ¿Y cómo mitigamos el riesgo? Bueno, pues vamos a crear este plan para, ok, si el riesgo ocurre, el riesgo está existente, esto es lo que podríamos llegar a hacer. ¿Y cómo vamos a evitar un nuevo riesgo? Porque la gestión no es solamente trabajar en los riesgos identificados, sino también dar un posible plan, que es la mitigación del riesgo, y además de eso tratar de evitar que ese plan produzca nuevos riesgos, ¿verdad? Que vayamos a afectar el proyecto, que en todo esto estamos hablando de la prevención del riesgo como tal. Entonces ahí vamos en las diferencias de lo que es el proceso de gestión y la administración del riesgo. Por eso cuando ustedes ven en ciertos, ¿verdad? Literatura o incluso cursos universitarios, maestrías, doctorados, muchas veces dice administración y gestión del riesgo.
Entonces, a veces lo dejamos pasar como que, ¿verdad? Así se llama y listo, pero es porque sí hay una diferencia entre una y otra y la diferencia es la que acabamos de observar. Ahora vamos un poquito para acá al análisis de gestión de riesgos de un proyecto. Entonces, aquí ya entramos en el proyecto y cómo es que vamos a analizar la gestión de riesgos en el proyecto. Entonces, aquí es donde como gerente de proyectos, automáticamente cuando nosotros llegamos ya a tener experiencia en proyectos, lo hacemos de una forma bastante automática y práctica. Sin embargo, cuando uno está aprendiendo y la literatura, es importante saber que estamos pensando en todo esto cuando estamos analizando un riesgo. Entonces, vamos a la incertidumbre, que veíamos la incertidumbre en la parte de los dominios. Entonces, si nosotros volvemos por acá, vemos que aquí tenemos la incertidumbre en los dominios. Quiere decir, voy para acá, que si nosotros tenemos una buena comprensión, ¿verdad?, de esa incertidumbre, si nosotros tenemos la conciencia, creamos, sabemos que eso podría ocurrir, entonces estamos haciendo una buena gestión en la parte de incertidumbre. Eso quiere decir que estamos contemplando cosas que tal vez no habían sido contempladas, cosas que por más pequeñas que sean, y de ahí es donde vamos después a lo que es complejidad, ¿verdad? Que vamos viendo si es, no, perdón, complejidad no, sino categorización del riesgo, que si es alto, un alto impacto, mediano impacto y demás, pero esa incertidumbre nos va a permitir hacer como un highlight de absolutamente todo lo que creemos podría ser un riesgo. Luego vamos a ir a la ambigüedad, que es ese como, ese estado de confusión o ese momento donde decimos, ok, ¿cuál es la causa del evento? Y ahí es donde a veces decimos, bueno, pudo haber sido un tema de persona, no, pudo haber sido que un sistema no falló bien, o podría darse por esto y esto. Entonces, cuando hablamos de ambigüedad, vamos a hablar de todas aquellas causas potenciales de los eventos. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Bueno, porque cuando nosotros hablamos de la incertidumbre, digamos que, bueno, los riesgos están en el día a día. Cuando uno trata de ver o ver más sobre el tema de riesgos, a veces puede ser un poco complejo, pero les voy a poner uno así de este momento. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahorita tengo un riesgo. Estoy sentada en una silla, que no es una silla de trabajo, y el riesgo podría ser que si la silla me da vueltitas, yo me voy a caer. ¿Y qué pasa? Podría romperme un brazo, podría golpearme la cabeza. Todo eso son riesgos. Cuando uno lo ve, incluso de esa forma, uno dice, wow, tengo un montón de riesgos a mi alrededor. Pero entonces vamos a ir a la ambigüedad. ¿Qué podría causar que yo me caiga? Probablemente si yo me muevo. Si me muevo mucho mientras estoy dando clases o si hago un mal movimiento y entonces la silla se me vuelca. ¿Y qué es lo que me ayuda a mí eso en la identificación del riesgo o cómo lo voy a mitigar? Bueno, pues ya yo sé que ese riesgo existe, ya yo sé que podría causarse y una de las posibles causas podría ser algún movimiento que yo haga en la silla. Entonces, ¿qué hago? Evitar el riesgo. Entonces, de ahí donde digo, bueno, no voy a ponerme con solo una pierna en la silla porque es una silla giratoria tipo banco, no voy a ponerme en un banquito así porque entonces me podría caer y eso es una mitigación del riesgo porque estoy diciendo voy a evitarlo. Luego vamos a ver la parte de la complejidad, que la complejidad es cuando nosotros, ¿verdad? Vamos a estar gestionando el riesgo y decir, ok, esto fue algo de sistema o fue algo tal vez no fue, bueno, no fue necesariamente que Magda puso el pie de lado y se le cayó el banco, sino tal vez fue que la silla estaba mala. Entonces, de ahí es donde vamos a la complejidad. ¿Por qué? Porque podría ser que sí fui yo la que produjo ese asunto, ¿verdad? Que hizo que eso se hiciera un problema, o podría ser que realmente la silla venía o estaba mal anteriormente. Entonces, así es donde vamos viendo el tema de complejidad. Ahora vamos a la volatilidad. Ahí es donde vamos a ver si hay una posibilidad de un cambio, ¿verdad? O algo, hacerlo como algo imprevisible. Entonces ahí vamos al mismo ejemplo. ¿Qué podría ser la volatilidad? Bueno, pues podría ser que en vez de que pase eso con mi silla, derrame un fresco que tenga aquí al lado y entonces de pronto tengo que detener la clase porque me derramé el fresco. Entonces, eso es volatilidad. No tenía nada que ver con el banco, no tenía nada que ver con lo que había contemplado inicialmente de que el banco podría haber estado malo o que yo me moví de forma inadecuada y me caí, sino que tiene que ver con todo lo que está alrededor, que pues algo rápido, un accidente, se dio un accidente, se me derramó el fresco y ya es algo que no estaba previsible, porque entre mis riesgos no lo tengo ahorita previsto, no lo había tenido en plan. Y luego de ahí, ¿verdad? Entonces vamos a ir teniendo, ok, ¿cómo sé si esto es un riesgo? Todo esto que yo acabo de mencionar, ¿cómo es un riesgo? Bueno,
Aquí, el tema de la silla sí es un riesgo para la calidad de la entrega de la clase. Entonces, si mi proyecto en este momento es entregar una clase óptima sin distracciones. ¿Qué pasa si yo me caigo de la silla y sería la primera vez que estoy con ustedes? Tal vez si fuera hoy, que ya tengo muchas veces que los he visto, no vaya a haber mayor asunto. Pero, ¿qué pasa si es una primera clase, me caigo de la silla, tengo que detener la clase y demás? Van a haber tal vez algunas personas que van a decir, no hay mucha seriedad, o porque ella no lo contempló antes, o qué raro, qué pasó, o ella está bien. Entonces ya hay distracciones, ya hay comentarios, ya hay preocupaciones. Que esto es un efecto no tan positivo, ¿verdad? Es una amenaza a mi proyecto, que mi proyecto es la entrega de esta clase. Entonces, si ustedes ven, así es como analizamos nosotros de forma práctica que es un riesgo, hacemos la gestión y de ahí podemos sacar un poquitito más sobre cómo manejarlo como tal. Entonces, vamos a parar acá. Quiero ver si tienen preguntas, si va siendo claro, porque a veces esto se puede hacer un poquitito ahí como engañoso, pero quisiera saber si vamos bien. Si tienen preguntas, con todo gusto. Un terremoto. Ay, sí, ese es uno de los que no son previsibles y espero no pasen porque si no me dejan de ver aquí en menos de un segundo. Ok, vamos a ver. Qué bueno, Fabio, me alegra mucho que haya sido interesante y que te esté ayudando. Bueno, entonces vamos a ir a los principios. Perdón, ahí que agregué un bullet adicional, no lo borré, me disculpo. Vamos a ir a los principios, ¿verdad?, relacionados con el análisis de riesgo, que uno de ellos es navegar en la complejidad, que los riesgos se pueden contemplar, pero se pueden volver más complejos de lo que nosotros contemplamos, optimizar esa respuesta a los riesgos en el proyecto y adoptar una adaptabilidad y resiliencia. ¿Qué sería la resiliencia en el caso de que yo me cayera de la silla y pasara aquí todo un asunto? Pues muy probablemente, ¿qué lo quería yo? Naturalmente me levanto y digo, ay, lo siento mucho, me caí, pero sigamos con la clase. Eso es la resiliencia, esa capacidad de decir, ok, bueno, ya pasó y no puedo hacer otra cosa más que seguir y continuemos. Entonces, eso es adaptarme y la resiliencia como tal. Y la pregunta, la falta de conciencia a nivel del mundo afecta al análisis de la gestión de riesgos. El por qué, o te referís a que hay falta de conciencia, afecta la relación de riesgos, creo que es, pero sí, sí. Entonces, bueno, con respecto a la gestión de riesgos y demás, yo creo que una de las cosas importantes es que yo les decía al inicio que esto también tiene que ver muchísimo con la vida personal. Entonces, cuando nosotros estamos manejando, estamos frente a un montón de riesgos que no contemplamos. Y la idea no es contemplar todos, porque si no, ya ahí tenemos una ansiedad social terrible. Pero sin embargo, hay riesgos mayores que nosotros deberíamos de contemplar a la hora de la parte pues social. Y esto, yo creo que la falta de conocimiento un poco sobre a nivel mundial sobre cómo se contempla el riesgo, qué es un riesgo, cuál riesgo puede producir algo mayor o algo menor, sí, pues sí tiene un impacto en que a veces hacemos las cosas sin pensar, hacemos las cosas nada más así por lo que viene y creo que una cosa siempre pega con la otra, entonces creo que incluso esto se apega mucho a la parte de la sociología que nosotros hablábamos, por eso me parece tan interesante todos estos temas, pero esa sería la respuesta. Para mí sí hay una falta de conocimiento, de entrenamiento a nivel general, de nuevo, como lo he dicho en otras clases, creo que esto es algo que se debería incluso enseñar a nivel muy macro, pero enseñar en los colegios para que podamos desarrollar un pensamiento crítico, un pensamiento